La historia de Tántalo se encuentra arraigada en los relatos más antiguos de la mitología griega, tejiendo su narrativa entre la grandeza divina y las imperfecciones mortales. Como hijo de Zeus, el rey de los dioses, y de Plutón, o según algunas versiones, de la hija de Atreo, Tiasbe, Tántalo nació bajo el manto de la realeza divina. Su genealogía lo posicionaba en un lugar privilegiado entre los mortales, imbuido con la sangre inmortal que fluía por sus venas, un hálito divino que prometía grandeza y fortuna. Desde temprana edad, Tántalo demostró tener una naturaleza ambiciosa y desafiante, cualidades que lo distinguieron incluso entre los miembros de la divinidad. Criado en la magnificencia del Olimpo, rodeado de los dioses y las deidades menores que poblaban el reino celestial, su infancia transcurrió entre la grandeza y el esplendor, pero también entre las expectativas y los desafíos que acompañaban su linaje. A medida que Tántalo crecía, su curiosidad y ambición lo llevaron a explorar los límites de su poder y posición. Si bien era consciente de su herencia divina y de las oportunidades que ésta le brindaba, también anhelaba alcanzar mayores alturas, destacarse entre los dioses y ganarse su favor y reconocimiento. Este deseo ardiente lo impulsó a buscar constantemente formas de impresionar a los seres divinos, de ganarse su respeto y admiración, sin importar los medios que debiera emplear para lograrlo. En su juventud, Tántalo se destacó por su ingenio y astucia, cualidades que lo ayudaron a navegar por los intrincados meandros de la vida en el Olimpo. Siendo hijo de Zeus, el rey de los dioses, se encontraba en una posición única para observar y aprender de los grandes eventos y conflictos que se desarrollaban entre los dioses. Desde las alturas del Olimpo, presenciaba las intrigas y rivalidades que surgían entre las deidades, así como las batallas y confrontaciones que sacudían el reino celestial. A pesar de las oportunidades y privilegios que le brindaba su linaje, Tántalo también experimentó los desafíos y tribulaciones propios de la condición humana. A lo largo de su vida, se enfrentó a numerosos obstáculos y adversidades que pusieron a prueba su coraje y determinación. Desde conflictos con otras deidades hasta desafíos personales, Tántalo tuvo que superar una serie de pruebas y tribulaciones para demostrar su valía y fortaleza. La majestuosa residencia de Tántalo, ubicada en las cimas del Monte Olimpo, era un lugar de esplendor y opulencia. Sus columnas de mármol blanco se alzaban hacia el cielo, adornadas con esculturas que representaban las hazañas de los dioses. Los jardines que rodeaban el palacio estaban llenos de árboles frutales y exuberantes flores, creando un paisaje de ensueño que rivalizaba con los jardines del mismísimo Edén. Tántalo, en su afán de impresionar a los dioses, decidió organizar un banquete en honor a su celestial linaje. Convocó a los más prestigiosos chefs y suministradores de alimentos del reino, ordenando que prepararan los manjares más exquisitos y las delicias más exóticas para sus distinguidos invitados. Los preparativos para el banquete comenzaron semanas antes del evento. Se enviaron mensajeros a todas las esquinas del mundo conocido para traer los ingredientes más raros y exquisitos. Desde las tierras lejanas de Egipto, llegaron especias aromáticas y hierbas fragantes. Desde las profundidades del mar Mediterráneo se pescaron los peces más frescos y exquisitos, y desde los valles y montañas de Grecia se cosecharon frutas y verduras de la más alta calidad. El día del banquete finalmente llegó, y los dioses descendieron del monte Olimpo para tomar asiento en el festín preparado por Tántalo. La mesa estaba adornada con mantelería de lino blanco y vajilla de oro y plata, y las copas rebosaban de néctar divino, la bebida favorita de los dioses. Sin embargo, a medida que avanzaba el banquete, Tántalo comenzó a notar que los dioses apenas probaban los manjares que había preparado con tanto esmero. Al principio, pensó que simplemente estaban satisfechos con la abundancia de comida y bebida, pero luego comenzó a notar que sus invitados parecían incómodos y distantes. A medida que el banquete llegaba a su fin, Tántalo se dio cuenta de que había cometido un error fatal al tratar de impresionar a los dioses con su riqueza y opulencia terrenal. Había olvidado que los dioses no se dejaban impresionar por los tesoros materiales, sino por la pureza de corazón y la devoción sincera. Lleno de remordimiento y vergüenza, Tántalo se retiró a sus aposentos, lamentando amargamente su error y temiendo la ira de los dioses. Sin embargo, lo peor estaba por venir, ya que su ofensa hacia los dioses desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su destino para siempre. En medio de su tormento interno, Tántalo se encontraba al borde del desespero. ¿Qué había hecho mal?
¿Cómo había podido ofender a los dioses de tal manera? Estas preguntas atormentaban su mente mientras buscaba desesperadamente una explicación para su fracaso. Fue entonces cuando, en un momento de claridad, Tántalo recordó la historia de Prometeo, el titán que había desafiado a Zeus al robar el fuego del Olimpo para dárselo a los mortales. ¿Había cometido acaso una ofensa similar al intentar servir la carne de su propio hijo a los dioses? El pensamiento le heló la sangre en las venas, y una sensación de pavor se apoderó de él. Había cruzado una línea que nunca debió haber cruzado, y ahora tendría que enfrentar las terribles consecuencias de sus acciones. Con el corazón lleno de pesar y remordimiento, Tántalo se dirigió a su hijo, Pélops, quien había sido el objeto de su grotesca ofrenda. Con lágrimas en los ojos, imploró el perdón de su hijo y prometió hacer todo lo posible para enmendar su error. Pélops, con el corazón lleno de compasión por su padre, aceptó sus disculpas y promesas de enmienda. Juntos, padre e hijo se abrazaron, encontrando consuelo y fortaleza en su mutua devoción. Sin embargo, a pesar de su reconciliación con Pélops, Tántalo sabía que aún tenía mucho que hacer para reparar el daño que había causado. Su ofensa hacia los dioses no sería olvidada fácilmente, y tendría que enfrentar su ira y juicio con valentía y humildad. Así, con el peso de su error sobre sus hombros y la determinación de enmendar su camino, Tántalo se preparó para enfrentar su destino con coraje y determinación. Pero lo que aún no sabía era que los dioses ya habían decidido su destino y que su castigo sería mucho más terrible de lo que jamás podría haber imaginado. La ira de los dioses no se hizo esperar, y pronto Tántalo se vio enfrentando un castigo que superaba incluso sus peores temores. La noticia de su ofensa había llegado a oídos de Zeus y los demás dioses del Olimpo, quienes decidieron que Tántalo debía ser castigado por su arrogancia y falta de respeto hacia ellos. Con una solemnidad implacable, los dioses convocaron a Tántalo ante ellos para enfrentar su juicio. Tántalo, temblando de miedo y remordimiento, se presentó ante los poderosos dioses, consciente de la magnitud de su transgresión. Zeus, en su trono de oro y relámpagos, miró fijamente a Tántalo con ojos llenos de furia y desaprobación. «Tántalo», tronó Zeus, «has cometido un crimen imperdonable al intentar ofrecer la carne de tu propio hijo a los dioses. Por tu arrogancia y falta de respeto hacia nosotros, serás castigado con un destino que superará todos tus miedos». Con estas palabras, Zeus sentenció a Tántalo a un castigo eterno en el Tártaro, el abismo más profundo del inframundo griego. Allí, Tántalo sería condenado a sufrir tormentos inimaginables por toda la eternidad, como expiación por su pecado contra los dioses. El castigo de Tántalo fue tan cruel como ingenioso. Se le condenó a permanecer de pie en un lago de agua cristalina hasta la cintura, con deliciosas frutas colgando de ramas sobre su cabeza. Parecía una escena de deleite, pero la tortura estaba en los detalles. Cada vez que Tántalo intentaba beber el agua para saciar su sed, ésta se retiraba, dejándolo desesperado y sediento. Y cada vez que intentaba alcanzar las frutas para calmar su hambre, las ramas se alejaban de su alcance, burlándose de sus esfuerzos y aumentando su agonía. Así, Tántalo quedó atrapado en un ciclo interminable de deseo y privación, condenado a pasar la eternidad sufriendo las consecuencias de su arrogancia y desafío a los dioses. Su castigo sirvió como advertencia para todos los mortales, recordándoles la importancia de la humildad y el respeto hacia los poderes divinos. Y así, en las profundidades del Tártaro, Tántalo gemía en agonía, recordando con amargura el día en que se atrevió a desafiar a los dioses del Olimpo.